Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Viaje en Zapatillas. Hoy me ven sola en el estudio, pero esto tiene una explicación y es que Gisela está haciendo un trabajo en Santa Fe y vamos a estar compartiéndolo en este mismo programa. Así que ya abrimos la puerta para comenzar con nuestro primer bloque. Antes de las publicidades te cuento simplemente que va a ser un programa hermosísimo y muy sentido porque tiene que ver con todo lo que sucede con el duelo y en los niños. Vamos a estar en la compañía de una especialista, la licenciada Mariana Loria de la ciudad de Buenos Aires, y ella nos va a contar mucho y nos va a enseñar más sobre cómo es el proceso con los niños y de qué manera nos tenemos que comunicar con ellos cuando hay un duelo. Placa y comenzamos el programa. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. Hola, yo soy Maru Loria, soy psicóloga especialista en duelo y siempre le cuento a mis pacientes y a todos los que me conocen por qué me hice especialista. Cuando yo tenía 19 años, mis papás tuvieron un accidente de autos y murieron. Yo ya estaba estudiando psicología para ese entonces, estaba en segundo año de la facultad y su accidente y su muerte me hizo replantearme todo mi mundo de creencias, mi mundo de formas de ver, ¿no?, la vida, y ahí fue cuando decidí qué hacer con lo que me había pasado. Tenía dos opciones, siempre digo que la primera era, ya está, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir con esto? Y la segunda opción era honrar la vida de mis papás. Así que terminé mi carrera, me especialicé en duelo y hace ya muchos años que acompaño a familias y a personas que están atravesando una pérdida. Bueno, ya estuvimos conociéndola un poquito en esta presentación, así que ahora le damos la bienvenida en el piso. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación y por poner sobre la mesa un tema que a veces es difícil de hablar, ¿no? Sobre todo la muerte y los niños y cómo poder atravesar estos momentos tan difíciles en familia, ¿no? Exactamente. Volviendo al agradecimiento anterior, porque sé que estuviste acomodando tu agenda, eso para nosotras es muy valioso y tenerte acá es muy valioso. Entonces, otra vez muchas gracias. Y hay un tema que a los adultos por ahí nos hace ruido, nos asusta, que tiene que ver con el tema hablar de la muerte con los niños. Es un tabú para la gran mayoría de los adultos y me gustaría que empecemos, porque es un tema que tenemos muchas ventanas y muchas puertas para abrir, para recorrer, pero me gustaría que comencemos hablando de cómo se le comunica la muerte a un niño, de qué manera, ese primer paso, qué palabras usar, cómo se hace. Bien, para mí el primer paso es no tener miedo como adulto de hablar de la palabra muerte, porque muchas veces nos parece un tema que es tan fuerte y tan peligroso parecería ser, ¿no? Hablar de un niño de la muerte, que empezamos a hablar con ciertas palabras o eufemismos que termina complejizando la comunicación. Entonces,
Para hablar de la muerte, primero hay que poder hablar de la palabra muerte justamente y decirle al niño que ese ser querido murió. Después, si uno, de acuerdo a sus creencias religiosas, culturales, familiares, quiere agregar que está en una estrella, que está con Jesús, con María en el cielo, buenísimo y es válido, pero también está bueno poder decir siempre la palabra muerte. Claro, Convengamos que perdón, vos lo que querés decir acá es que no digamos se durmió y está en una estrella, se fue murió de y está en una viaje, estrella, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, porque los chicos, ustedes piensen que los chicos tienen un pensamiento muy mágico y muy concreto. Entonces, si nosotros decimos que la persona se fue de viaje, realmente el chico va a creer que se fue de viaje. Claro, Y qué terrible es como niño pensar que ese ser querido se fue de viaje y no me saludó. claro, Entonces empezamos a, quizás como adultos, como tenemos miedo de decir esta verdad, empezamos a mentir o a poner palabras que no son, y después el niño a medida que va creciendo se va enterando, se va dando cuenta y va a ser mucho peor después volver que ese niño confíe en nosotros que si nosotros desde un vamos contándole a este niño la verdad y verdades parciales. ¿Qué quiere decir con esto? Y este es un tema muy importante, que a la hora de comunicar la muerte podamos decir la verdad, que esa persona se murió, pero no hace falta decir toda la verdad de una, sino dosificadamente, con palabras que el niño pueda entender, de a poco, respondiendo lo que el niño pregunte, ni más ni menos, porque el niño, yo siempre digo que los niños están preparados para escuchar frente a la pregunta que ellos hacen. Cuando estén preparados para claro. escuchar más, van a seguir preguntando y avanzando en su conocimiento y en esta aventura de conocer qué es la muerte. Entonces, podamos nosotros como adultos hablar con la verdad, verdades parciales, pequeñas, estar atento a lo que el niño pregunta. Si no sabemos qué contestar, es preferible decir, no lo sé, pero voy a averiguar y después hablamos y te voy a contar la respuesta que averigüé. Eso mucho mejor que decirle una mentira piadosa que después el niño Se va a escucha tras complicar la más. puerta, bueno, se engancha y nos va a complicar muchísimo más. Sí, sí, Y sí. esto evidentemente depende también de la edad de los niños, ¿no? De que estamos, normalmente, ¿qué rango estaríamos hablando? Como si tuviéramos que pasar un poquito en limpio. De los 2 a los Mira, 4, a los 5 hablamos de determinada manera, después ya le podemos agregar otros conceptos. Digo por la segunda, irreversibilidad de la muerte, ¿no? sí, mira, obviamente que el niño a medida que va creciendo va desarrollando su conocimiento y va a ir entendiendo más de qué se trata esto de la muerte. Hay 6 conceptos que el niño a lo largo de su desarrollo va a ir entendiendo hasta llegar a la adolescencia, que ya va a terminar de entender, digamos, estos 6 conceptos. Uno es la universalidad, quiere decir que esto le pasa a todo ser vivo, Claro, la muerte va a llegar. Y es inevitable, quiere decir que nada de lo que nosotros podamos hacer va a evitar que esa persona no se muera, ¿no? Porque ya te digo, la muerte, al menos como lo veo yo, es parte de la vida, entonces nacemos y sabiendo la única certeza de que vamos a morir. Y es irreversible, ¿no? Este concepto que quizás a los 5, 4, 5, 6 años todavía uno piensa, el niño, ¿no? Que puede volver o se puede despertar de ese sueño, ¿no? Porque cuando uno está muerto no se vuelve después de la muerte. Insensibilidad post-mortem, esto tiene que ver con el concepto de que una vez muerto, el muerto ya no siente, no tiene frío, no tiene hambre, no tiene sed, que muchas veces es una fantasía que tienen los niños y siempre está bueno poder decirle al niño, no, una vez que alguien se muere ya no siente más, ya no tiene más frío, ¿no? claro, y esa Y preocupación extra que puede tener el niño, ¿no? Porque no sabe dónde está, cómo es. por supuesto, entonces si nosotros les vamos mintiendo, va a ser muy difícil que este niño llegue a una adultez con un conocimiento válido. Entonces, si nosotros queremos educar emocionalmente a nuestros hijos, son justamente en estas circunstancias en donde tenemos que ponernos mano a mano con este dolor y poder darle las herramientas necesarias para que en la vida adulta este niño ya convertido en un adulto pueda tener las herramientas para atravesar situaciones difíciles. Otro de los Exacto. conceptos
Sí, quiero terminar esto sí, para que todos se lleven como en la agenda del día estos conceptos para ir pensándolos. Por otro lado, es incontrolable, ¿no? Muchas veces los niños tienen esta sensación de que por su culpa se murió, porque le hice pasar a mamá a, no sé, una mala situación, ¿no? Entonces, nada de lo que nosotros hagamos puede generar la muerte de otra persona y por último, que la muerte es causal, hay una causa, se frena el corazón, hay algo que pasa biológicamente que la persona muere. A lo claro, largo de cuando es todo el muy desarrollo, pequeño no hay que ir a detalles tan finos de quizás de cómo fue el proceso, si hubo una enfermedad o algo así como para ir de menos a más quizás, ¿no? Simplificando. de menos a más. Sí, totalmente, de menos a más. Y la noticia se la tiene que dar alguien conocido por el niño, ¿no? Alguien donde el niño se sienta cómodo, se sienta seguro, conozca a esta persona y pueda confiar en él o en ella, que este adulto pueda Ujú. hacerlo en un lugar tranquilo, validando si el niño se quiere enojar o quiere llorar, que no sea en un lugar de paso en donde hay que encima controlar que nada se desborde. ¿Y qué pasa con Poder este estar. adulto que vos decís que es el que se lo tiene que decir, que también está duelando? Pongamos el ejemplo de la muerte de un hermanito. ¿Qué Sí. pasa con ese adulto que puede llorar adelante del niño, no debe llorar, puede mostrar su dolor junto con el niño, puede sentir que no está ayudando? Ahí también hay muchas preguntas dando vueltas. Sí, yo siempre digo que si hay un adulto, por ejemplo, fallece un hermanito y la mamá y el papá están tomados por la emoción y no pueden hablar, bueno, quizás delegar esa tarea a algún familiar cercano al niño para que se lo pueda contar al niño. Pero obviamente es súper válido que el adulto pueda mostrar su mundo emocional porque de alguna forma habilitas al niño a que entienda que eso está bien, que cuando uno está triste puede llorar, ¿no? Y además como adulto uno modela con el ejemplo. Entonces, poder llorar, poder explicarle cómo está uno, cómo lo atraviesa la noticia o cómo está, también es una forma de que el niño pueda identificarse y decir, me está pasando lo mismo, Claro, yo estamos también quiero rotos los llorar, dos, ¿no? ¿no? Estamos rotos todos, un rato como Rotos todos. familia Por y eso yo, también validarle, ¿no? Todo eso al nene, a los niños, digo, validar y permitirle estar triste, no entretenerlo para que no esté llorando y desviando su atención con otra cosa, sino que se permita sentir esa tristeza. eso que dijiste de que muchas veces los adultos tratamos de esconderle la situación, ¿no? Y distraerlos, tiene que ver con nuestro propio miedo como adultos de acompañar a ese niño en su dolor. Entonces, convengamos que la mentira tiene patas cortas, ya lo sabemos todos cómo termina la historia, entonces, ¿para qué evitarle algo que en definitiva a la larga se va a enterar? Digo, le va a parecer raro de que, por ejemplo, ¿no? La mamá fue a parir a su hermanito y volvió sin su Claro, hermanito. sí, 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 sí. Entonces, construyamos una familia con bases de verdad, de empatía, donde las emociones cumplen un rol importante, Donde el donde está dolor no es mala buenísimo. palabra, que se pueda incluir como parte de las emociones y que sepamos que hay una red de contención para atravesarlo. Totalmente, totalmente. Y me parece que es importante que también este sea un tema en donde las familias puedan abrazar y puedan estar a mano con un tema que pasa en todo momento, en todo lugar. Y van a seguir Pasa, pasando. y van a seguir pasando y además nos da miedo hablar de la muerte del hermanito o del abuelo o de la mamá, que es súper doloroso, pero convengamos que el chico está frente a la televisión mirando dibujitos donde la muerte aparece Sí, y ahí no nos genera tanto ruido, sí. ¿no? Por ahí Como lo le pasa. subestimamos también, ¿no? Creo que Subestimamos todo. sí, creo que por entender que es un dibujito, porque bueno, quizás no se dio cuenta y el chico todo el tiempo está absorbiendo como una esponja sobre esto. Entonces me parece que evitarle un tema del cual es parte de la vida, van al colegio y también aprenden en ciencias sociales sobre los seres vivos, Sí, no sé, el ciclo de sí. la vida. Ahora Bueno, y es esto, que nombraste el colegio no lo podemos desarrollar porque nos queda poco tiempo, ¿no? Pero también qué importante es la preparación de los docentes para recibir esos chicos en duelo, que todavía es totalmente. un espacio muy vacío en lo que es la educación a nivel país, no está tenido en cuenta.
No, y he hecho muchas capacitaciones para escuelas en donde ha fallecido no solamente profesores, sino también alumnos, Claro. ¿no? Y cómo contener no solamente al grupo de docentes, al grupo de niños, al grupo de padres, ¿no? Hay un ecosistema donde hay que trabajar codo a codo y brindarles herramientas para que puedan acompañar a estos niños y a estos docentes, a toda la comunidad educativa que está atravesada por la muerte de un ser querido. Algo clave e importante es que muchas veces cuando hablamos de muerte usamos el sinónimo de pérdida y parece como sacarle el peso del dolor. No perdimos a un ser querido, sabemos dónde está y No en todo perdimos caso porque está tampoco lo muerto. olvidamos, ¿no? Que esos son dos conceptos por ahí que están como muy en juego. La pérdida, el Totalmente. olvido. Y ya nos quedan segundos porque me hacen señas rápido. No quiero dejar de que compartamos y que me cuentes algo de tu libro, de tu cuento, dónde se puede conseguir. Bueno, Pedro el Castor. tengo el libro Pedro el Castor, ahora no lo tengo a mano, Lo prometí que lo iba tenemos, a no, tener. nosotros lo tenemos, seguramente ahora sale en pantalla. Listo, perfecto. Pedro el Castor es un cuento que lo creé con Caro Pestana. Es la historia del protagonista, que es Pedro, ese castor pequeñito, que como todos hemos atravesado situaciones complicadas y difíciles que tienen que ver con la muerte y cómo el niño, en este caso Pedrito, atraviesa el fallecimiento, la muerte de su papá. Lo más interesante de este libro, y me parece que es un valor agregado frente a otros libros, es que al finalizar el libro hay una guía para padres, adultos, tutores que están a cargo de ese niño y que muchas veces tienen miedo, tienen la herramienta, un libro para leerle sobre duelo, pero tienen mucho miedo de qué pasa después de leer el cuento y si el Claro. niño tiene preguntas. Bueno, ahí hay una guía para que el adulto se sienta confiado y seguro de poder hablar sin ningún temor y con las herramientas necesarias de qué decir, cómo decir, cuándo decir. ¿Y dónde Así pueden que conseguir el libro? el libro es de la editorial Bonum, lo pueden conseguir tanto en la página de la editorial como en cualquier librería del país. Y Bien. si no, bueno, me escriben por privado y yo se los envío. Mariana, no me alcanzan las palabras para agradecerte de corazón a corazón. Te vuelvo a dar las gracias por estar acá. A vos por invitarme y gracias por poder hablar de este tema que tanto nos convoca. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo Congreso de Duelo el año que viene. Yo ya tengo mi pasaje, no sé cuándo, pero ya lo tengo. Nos vemos, un beso grande. Nos vemos, Jackie, un beso enorme. Así llegamos al final de esta hermosa entrevista y nos quedan unos segundos para compartir placas, nuestros auspiciantes, quienes nos acompañan y el micro de la gente de Blatter y Asociados que cada semana está junto a nosotros aquí, en Viaje en Zapatilla. Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a este ciclo de asesoramiento. Hoy vamos a hablar un poco de lo que ya venimos diciendo en varios ciclos anteriores sobre la decisión final de los bienes. Y acá vamos a dejar de lado la parte patrimonial y vamos a ver y a tomar un poco en cuenta la parte sentimental, sobre qué vamos a hacer realmente con los bienes de nuestros antepasados. Y esta decisión puede volcarse de una manera diferente si la advertimos antes y evitamos que nuestros familiares tomen esa decisión, pudiendo atribuirle las viviendas o bienes a cualquiera de nuestros familiares o anticipándonos con una planificación patrimonial o una planificación de herencia. Por eso siempre es importante asesorarse para realizar esto. Cuando llega el momento en el proceso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la ley lo que va a querer es que todos los herederos reciban por igual, pero pueden entre ellos acordar y darle un porcentaje más a cada uno o darle un destino específico a cada uno de esos bienes.
siempre es importante saber que a veces esas decisiones no son fáciles y conllevan por ahí a disputas internas familiares, no de gran escala, pero sí con una diferencia que deben tenerse en cuenta. Por eso a veces está bueno acercarse y asesorarse sobre realmente qué corresponde, qué no nos corresponde y sobre todo también pensar para el futuro. Yo sé que a veces suele ser difícil, pero pensar el futuro y qué destinos uno quiere con sus bienes, por ahí puede evitar un mal mayor a futuro o esa disputa o esa decisión que a veces suele ser difícil de la parte sentimental y no de la parte patrimonial. Por eso, como siempre, les decimos que cualquier duda que tengan o lo que necesiten pueden contactarnos a través del Instagram del programa de Viaje en Zapatillas, en donde cualquier consulta que nos quieran llegar estamos a disposición para brindarle. Muchas gracias. Estamos acá con Sabrina Carletti, que junto a Juliana Jatón crearon este proyecto mágico que se llama Tu Historia Ilustrada. Gracias, Sabri, por dar este espacio. No, gracias a vos. Antes, como para arrancar, ¿cómo nació Tu Historia Ilustrada? Ese chispazo que dijeron, tenemos que transformar la historia de los niños en algo para ellos, ¿no? Bueno, el primer chispazo nació, digamos, es que nosotras, digamos, somos las dos mamás y vimos esas caritas cómo se iluminaban, sobre todo nuestras nenas, al ver que ellas son protagonistas de un cuento. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no compartir y hacerlo para otras familias? Porque, bueno, es una forma de que los chicos, no hay nada más lindo que se sientan protagonistas y que vean a sus personas favoritas, y que, bueno, no solamente son cuentos, sino que son historias, que son pedazos de recuerdo que quedan atesorados para siempre, y eso al chico le queda, digamos, es una forma de ser visto, de ser escuchado o amado, que muchas veces a los adultos nos cuesta expresar ciertas emociones, más a los chicos. Entonces de esa manera vimos una forma de poder llegar a ellos, de crear un puente, un vínculo de nosotras con nuestras hijas, y dijimos, bueno, darle la oportunidad a otras familias que tengan el mismo sentimiento. Y bueno, por ejemplo, a nosotros nos pasa que con mi marido somos muy de atesorar los momentos. Por ejemplo, si hay un bautismo, fotógrafa, por el tema de que nos encanta que quede registrado todos los momentos, que muchas veces por ahí no es fácil estar, y más si sos, digamos, el que, digamos, el anfitrión de la fiesta. Entonces, bueno, ahí entendimos, nosotros entendemos la importancia de los recuerdos, y bueno, de ahí también nació el tema de decir, bueno, una forma de poder atesorar esos pequeños momentos que pueden ser momentos diarios como momentos importantes, como te decía, alguna fecha importante o más, o la vida cotidiana en sí. Bueno, me estás contando un poco de las historias mágicas, de momentos mágicos para atesorar, pero ¿cómo se sienten cuando llega una historia de duelo, de recordar a un abuelo, a un tío, a alguien que se fue? Bueno, cuando nos llegan ese tipo de historias es imposible no emocionarse también. Obviamente nos involucramos mucho en todas las historias, y más cuando se trata de duelo, y sobre todo si están involucrados chicos. Entonces, bueno, cuando recibimos ese tipo de historias, nosotras, digamos, lo recibimos con mucho orgullo y mucha responsabilidad. Es una herramienta muy poderosa, el cuentito, para poder no solamente ayudar el duelo, atravesar el duelo al chico, sino también a los adultos. Sí. Porque muchas veces a los adultos nos cuesta expresar nuestro sentimiento y mostrarle a un chico y explicarle lo que estamos atravesando, y igual ellos entienden y sienten, y de alguna manera hay que mostrárselo. Entonces, con ese cuentito es una forma de decir, estamos acá, lo atravesamos juntos, queda una memoria que va a quedar para siempre, y bueno, es una forma de atravesarlo juntos y abrazarse, ¿sí? Quizás, o sea, por ahí no nos cuesta encontrar las palabras y demás, y el cuento ayuda a que de alguna forma se conecten la familia, claro, tanto el chico como el adulto. Sí. También funciona como un legado, ¿no? De atesorar esa historia para cuando el niño sea grande y vea el abuelo que no estuvo, esa historia que no, por ahí uno no recuerda, pero ahí viéndolo lo tiene presente, ¿no? ¿Lo utilizan mucho para eso también? Sí, totalmente, digamos. Eso queda como un registro, ¿sí? Porque lógicamente nosotros no nos acordamos de cuando éramos chicos, todas las cosas, los momentos que hacíamos. ¿Y cómo lo recordás? A través de una foto. Una foto registra todos esos momentos importantes que, bueno, que uno cuando la vuelve a ver, algo recuerda y llegan como pequeñas imágenes de la memoria. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos con el cuentito, que quede registrado ese recuerdo,
y lo puedan atesorar. Y el día de mañana, cuando el chico crezca y sea un adulto, pueda también compartir con sus hijos y demás, y siempre va a recordar que fue un niño amado, que su infancia fue recordada de la mejor manera y que fue escuchado y que su voz fue valorada. Pero imagínate, tener un cuentito sobre tu historia, un pedacito de tu vida, ahí te das cuenta lo mucho que fuiste valorado. Entonces, eso es importante. Y muchas veces nosotros mismos por ahí tratamos de hacerlo con nuestras hijas, sobre todo, que bueno, ya registramos, hicimos un cuentito de los cumpleaños, también, bueno, la Oli tuvo que atravesar también un proceso de cambio con el tema del jardín, que también le hicimos para que la acompañen, y así cada momentito que vemos que ellas necesitan como un acompañamiento, porque el duelo no es necesariamente algo que, digamos, una persona que se va, claro, puede ser cualquier situación. Claro, que uno se sienta, digamos, en duelo, decir, bueno, estoy cambiando, me estoy transformando, algo me está pasando. Entonces, el cuentito sirve como esa herramienta, decir, bueno, deja un legado, como bien decís, y aparte ayuda, y el día de mañana nos recuerda decir, mira, yo pasé por esto. Y quizá diga, si yo pasé por esto y pude atravesarlo, voy a poder con otras cosas. Entonces, eso es lo que nosotras queremos, digamos, que quede ese legado y que lo recuerden con cariño, con amor, y por eso decimos que es una gran responsabilidad y un orgullo que nos den esa tarea y esa confianza a las familias. ¿Con qué sensación creen que se van los padres cuando se llevan un libro y qué semilla queda plantada en el corazón de ese niño? Mira, los padres siempre que le entregamos, digamos, el trabajo final, nosotros siempre mostramos la parte digital para que ellos lo vean y demás, y después nosotros lo pasamos, digamos, lo imprimimos, y ya cuando ven la parte digital es como que ya nos empiezan a decir, se emocionan, lloran, no lo pueden terminar de ver porque justamente empiezan a recordar todos esos momentos o procesar ese proceso que necesitan, digamos, atravesar. Entonces ya nos muestran sus emociones, que obviamente a nosotras también eso nos emociona, nos llega, y bueno, siempre se van con mucho amor, alegría, porque los ayuda a ellos a poder sentirse, digamos, apoyados. Es una forma de poder acompañar, porque eso es la magia que tiene el cuento, como decíamos, es una forma o sea, porque a veces nosotros como no encontramos, no es fácil expresarnos, buscar las palabras perfectas y demás. Entonces con un cuento nos ayuda a nosotros a decir, cada vez que yo le leo un cuento a mi hija, estoy conectándome con ella. O sea, ya sea un cuento cualquiera, ya es un momento de conexión, decir, bueno, a ver, en vez de poner la pantalla o dejarla con otra cosa jugando sola, yo con el cuento es un momento de conexión entre las dos. Imagínate cuando es algo que es sobre su historia, es algo que obviamente a ella la emociona también, y una forma de decir, bueno, además si tenés que comentar sobre alguna situación que ella necesita apoyarse. Entonces, eso es lo que le sucede también a la familia, que buscan una forma de una herramienta, ya sea para poder acompañar al chico o para registrar algún recuerdo y que quede, digamos, registrado para siempre. Se van con esa sensación de decir, bueno, tengo este recuerdo. El otro día hablaba justamente con una de mis amigas que nos encargó un cuento que le hicimos por el tema del duelo del papá, y si bien ella hizo con los recuerdos, las anécdotas que tuvo la nieta, o sea, la hija de ella con su papá, ella sintió que eso lo necesitaba hacerlo ella. Se quedó feliz de decir, bueno, esto no va a quedar para siempre. Porque uno a veces se preocupa de decir, ¿lo voy a poder volver a ver? O sea, no lo quiero olvidar, no lo voy a recordar como es, o sea, y entonces con eso es como que te quedas tranquilo y decir, acá está plasmado, no lo voy a olvidar, va a quedar para siempre. Y no es un trabajo fácil, no, sobre todo para la familia, porque tenés que ponerte a recordar, tenés que obviamente, digamos, atravesar ese dolor y decir, bueno, y plasmarlo, porque muchas veces nos pasa de que dicen, no, sí, lo quiero hacer porque quiero estar preparado para poder hacerlo, porque lo quiero recordar con amor, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un proceso que a nosotras nos emociona, nos llena de orgullo, y más cuando las familias
nos agradecen y bueno, logramos el objetivo que es emocionarlos y que puedan atesorar para siempre ese recuerdo, esa memoria, que los va a abrazar para siempre ese recuerdo, digamos. Es muy intenso y muy profundo. Sí. Aparte. Es un trabajo muy, a ver, no me sale la palabra, pero sí, que es como muy inmenso. Sí, nosotros como que lo definimos con la palabra trascendencia, o sea, porque trasciende más allá de un cuento. Tratamos justamente que haya como un puente, como un vínculo, ¿sí? que los una y que puedan tanto el chico como la familia, digamos, atravesar ese proceso juntos. Es decir, bueno, como decíamos, a veces es difícil encontrar las palabras, los gestos, recalcamos mucho eso porque a veces uno dice, no sé qué historia puedo hacer o no sé cómo expresar. Bueno, justamente eso te ayuda a ver cómo lo puedes expresar. Porque con un cuentito, ya que te sientes al lado con tus hijos, ya ahí le estás diciendo, estoy acá, estoy compartiendo con vos. Porque mi vida viene y me dice, mami, contame un cuentito. Porque sabe que es un momento que le estoy dedicando a ella. Entonces, bueno, justamente eso es lo que nosotras buscamos y nos emociona siempre que tenemos una historia, y más porque es una forma también de conocer a esa familia que nos está confiando esa historia. Muy hermosa palabra, trascender, porque va mucho más allá de todo. ¿Nos invitan a las redes para terminar y ir conociendo más el proyecto? Sí, bueno, nos pueden seguir en Instagram, que es tuhistoria.ilustrada. Bueno, ahí obviamente nosotras compartimos con la autorización de la familia los cuentitos para que, bueno, también es una forma que el que quiera, como decía, obviamente a los chicos les encanta verse protagonistas y demás, pero también les gusta ver otros cuentitos de otras personas. Por ejemplo, el de Julia, que tenía muchos dibujitos, muchos colores, algo, era lindo también los recuerdos de los abuelos. Que bueno, lo registraron, que si bien obviamente, como decía, o sea, uno quiere registrar eso para que quede en la memoria para siempre. Y bueno, por ejemplo, nuestras nenas nos dicen, ay, léeme el cuentito de Julia, o léeme el cuentito de tal. Entonces es una forma también de que nosotros le compartimos para el que quiera también leerles a sus hijos, digamos. Muchísimas gracias, Abri, gracias por a dejarnos entrar en este proyecto. Así que seguimos con más en el piso. Gracias Gisela, gracias Sabrina, y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene. No se olviden de, si quieren volver a ver los programas a través de nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir a través de las distintas redes, como Instagram, por ejemplo. Y nosotros así llegamos al final, cierre. Nos vamos agradecidos de que nos hayan acompañado. Chao, hasta la semana que viene. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars.